Oigan lo que viene. Pónganle la lupa, háganle zoom. Sino como activo cumplidor. Ahí viene. Este será dichoso al practicarla. ¿Será dichoso? Al practicarla. ¿Será dichoso? Al practicarla. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Así de sencillo. ¿Será dichoso? No por ser cura. Porque ya hemos tenido experiencia, nos contaba el predicador, que saben, no sé por allá en dónde, que curas que se han quitado la vida, se han ahorcado. Será dichoso al practicarla. ¿Recuerdan entonces lo que estábamos leyendo estos días de San Lucas 24? El versículo, bueno, este es el camino de Maús, pero que nos llamaba la atención el versículo 25. ¿Qué era lo que Jesús le decía en el versículo 25? Entonces les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para querer todo lo que anunciaron los profetas. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, créanle. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué lento? ¿Cómo es? ¿Otra vez? 25. Qué lentos son sus corazones para creer todo. Ahí está. Lo lento que tenemos los sacerdotes, los corazones, para creer todo lo que dicen los profetas, lo que está escrito. Ese es el problema que tenemos. Ahora, cuando Jesús ve el problema, Él quiere solucionar el problema. Él no se queda, este es el problema, no tiene solución. No, este es el problema, la solución. Versículo 27. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Entonces, la solución para que aprendamos a creer es interpretar lo que dice las escrituras. Me voy a las escrituras, lo que diga las escrituras, así es. Y surge un efecto. Versículo 32, surge un efecto. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ahí está, surge un efecto. El corazón arde. ¿Cuándo? Cuando se nos explican las escrituras. Y el versículo, entonces, ya pasamos al versículo 45, dice. Entonces les abrió la mente para que lograran entender las escrituras. Les abrió la mente para que lograran entender las escrituras. Ahí está el meollo, la clave toda de la vida cristiana, ahí está la vida sacerdotal, ahí está, si queremos ir al cielo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, para que lo escuchen. Pero les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. ¿Cómo fue? El versículo 44 lo dice. ¿Cómo fue que les abrió el entendimiento? Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse. Ahí está el secreto del entender las escrituras. Que todo eso estaba escrito y todo eso Él lo dijo y tiene que cumplirse. Punto. He dicho, caso cerrado. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y si no lo creemos, no lo creeremos ni aunque resucite un muerto. Ahí está el problema. Entonces, ya Jesús se dio cuenta del problema y nos lo expone. Ahora, recordábamos, San Marcos solamente lo recordamos, San Marcos capítulo 3, versículo 13, que Él le dijo, les aseguro, o sea que Él no nos miente, y después va a decir que tenemos que cumplir su palabra. El versículo, Él llamó lo que Él quiso, ¿de acuerdo? El 14. ¿Marcos qué? 3:14, el 14. Marcos 3. Ajá. ¿Se acuerda del 14? Así instituyó a 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Apóstol significa enviado. Y vuelve a decir, para enviarlos a predicar. Los va a enviar a predicar. O sea, que no van a ir a decir lo que ellos quieren. Para eso estuvieron con él, para formarlos. Y después, para enviarlos a predicar. Y por eso Mateo también lo dice. Van a ir a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Mateo 28, 19, estaré para la casa. Pero entonces aquí Jesús nos muestra que es necesario que nosotros estemos con Él para que Él nos envíe a predicar. ¿Qué es lo que vamos a predicar? La palabra del Señor. Y el versículo 19, ¿ustedes recuerdan qué es lo que dice el 19? Cuando nombra a Judas. Y Judas Iscariote, él después lo traicionó. Judas Iscariote, que después
lo traicionó. ¿Cuál fue la traición? Bueno, los llamó para que estuvieran con él. Y entonces Judas se fue más bien a cuadrar con otra gente y no con Jesús. Y para enviarnos a predicar. Y en vez de ir a predicar, lo que hizo fue ir a vender a Jesús. Lo traicionó. La traición de nosotros es igual. Ahora, recuerda que el Padre nos dio otra cita. Nos dio la cita de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Me llama la atención el versículo 12, el comienzo, pero luego me llama la atención más adelante el versículo 14 también. Escuche el 12. 14, 12. En verdad, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago. En verdad, el que cree en mí. Ahí está el secreto. Jesús nos dice, tienes una base. La base es creer en mí. En verdad, el que cree en mí, ¿qué? En verdad, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún hará cosas mayores que estas. El que cree en él. Ya ahí está. Cuesta. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si lo creemos, bien. Si no lo creemos, pues también. Ese es el problema que tenemos. Ahora, Jesucristo lo dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿En qué consiste ese creerle? ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Mire, usted y yo sabemos que la Biblia es palabra de Dios, lo sabemos. Usted y yo sabemos que el Señor nos habla y que tenemos que escucharlo, lo sabemos. Pero ¿qué es lo que cuesta? Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, Dos cosas quiere Jesús. Escuchar la palabra de Dios. Cuando la leemos, escuchamos. La segunda, ponerla en práctica. Es tan sencillo como eso. Así de sencillo. No necesitamos mucha teología, no necesitamos mucha filosofía para entenderlo. ¿Qué es lo que no entiendo? Otra vez. si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ¿Qué es lo que no se entiende de ahí? No necesitamos estudiar filosofía y teología para entender eso. Basta con que abramos el corazón y estemos dispuestos. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio. ahí tiene el sacerdote sabio. ¿Cuál es el sacerdote sabio? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Listo. Versículo 26. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. El sacerdote que escucha la palabra de Dios y no le hace caso, se hace el loco, es un necio. A Jesús no tiene problema para dibujar la vida del ser humano. Ahí estamos nosotros. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, hombre sabio, construye sobre roca. El que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es ¿no lo hemos visto nosotros en la experiencia de la vida? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En el Antiguo Testamento, según dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Nosotros admiramos a los profetas, Jeremías, Isaías, bueno, todos esos profetas. Qué grandes hombres del Antiguo Testamento. ¿Y cómo fue que ellos fueron grandes hombres? 3:1 en adelante. ¿Cómo fue que fueron grandes hombres? Escuchen. Me dijo, hijo de hombre, Me dijo, hijo de hombre, se refiere a usted y a mí. come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abra la boca para que me hiciera comer ese rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí, pues, y en mi boca era dulce como la miel. El Señor dice, el secreto está aquí. 1, comes el rollo y después vaya a predicar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos usted y yo? Queremos predicar la palabra de Dios y no comernos el rollo. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Tenemos otras cosas que hacer, tenemos otros libros que leer, tenemos libros de filosofía, libros de teología que tenemos que leer y no nos comemos el rollo. Al punto, dice la palabra, que el profeta dice que lo comió y era dulce como la miel. Cuando yo leo la palabra de Dios una y otra vez, me como ese rollo, entonces es dulce como la miel. ¿Cuándo vamos a tener esa experiencia? Cuando no me tengo esa experiencia, entonces no puedo predicarle al pueblo la palabra del Señor. No puedo, es imposible. 2 cosas importantes. Comerme el rollo para después predicarlo. Y eso es lo que se espera de ustedes y de mí. Se espera que nosotros
Hagamos lo de la Virgen María. ¿Qué hizo la Virgen María? San Lucas capítulo 1, versículo 38, que ustedes lo recuerdan. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué dice el versículo 45? 1:45. ¿De qué se- Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa, ¿por qué? Porque ha creído que de cualquier manera, a mí qué me importa, si el Señor lo dijo, no sé cómo lo va a hacer. Si Él lo dijo, así se cumplirá. La fe de María es un ejemplo para nosotros. ¿Será esa la fe del sacerdote? Mentira, siempre le sacamos excusa a la palabra de Dios, siempre somos toreros. ¡Ole! Le sacamos el lance a la palabra de Dios. No nos dejamos golpear por la palabra de Dios. A la palabra de Dios tenemos que acercarnos como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. O sea, habla, listo, y obedezco. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. O el profeta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy ansioso. Es la palabra de Dios. Dios no me miente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues Dios dice esto. Pues yo lo creo a ciegas. Que los demás no lo crean, eso es problema de los demás. Y es ahí cuando yo comienzo a vivir mi fe. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice que si usted y yo comenzamos a creer eso y a vivir eso, entonces no nos mentimos, no nos engañamos. Y en el versículo 25 va a decir que seremos felices cuando lo pongamos en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. listo. Si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, nos engañaríamos nosotros mismos, estamos traicionando al Señor que nos llamó para estar con Él y para ir a predicar la palabra de Dios. Pero si la escuchamos y no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Versículo 25, si la ponemos en práctica, Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad, ¿por qué queremos escuchar la palabra de Dios? Porque es una ley perfecta. Perfecta, no tiene error, no tiene equivocación, es perfecta. Es una ley de libertad. todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, No como oyente olvidadizo, oigan lo que viene. Pónganle la lupa, háganle zoom. sino como activo cumplidor. Ahí viene. Este será dichoso al practicarla. ¿Será dichoso? Al practicarla. ¿Será dichoso? Al practicarla. Listo, ¿qué es lo que no entienden de ahí? Así de sencillo. ¿Será dichoso? No por ser cura. Porque ya hemos tenido experiencia, nos contaba el predicador, que saben, no sé por allá en dónde, que curas que se han quitado la vida, se han ahorcado. Será dichoso al practicarla. Y podríamos decir entonces, los otros sacerdotes deberíamos ser dichosos, deberíamos ser felices. ¿Cuándo? Al practicarla. Pero si no la creemos, si no la asumimos, oye, mire cómo lo dice Jesús allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 39. La tarea ¿10? que usted y yo deberíamos tener, asumir, para que luego podamos ser felices. Leemos primero 10:39 y después leemos 11:28, que tienen relación. Primero 10:39. Dale. Maestro, te pido que mires a este muchacho, que es mi hijo único, ¿no? Cuando el demonio se apoderó de él. Tenía una hermana llamada María, Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. atención, y se quedó, Escuchando su palabra. Escuchando su palabra. listo. Ya ustedes saben la historia de Marta y María. Se quedó a sus pies escuchando su palabra. No tenemos tiempo para hacerlo. Estamos muy ocupados. Tenemos otras cosas más importantes. Los sacerdotes somos Marta. Tenemos cosas más importantes que estar perdiendo tiempo a los pies del Señor escuchando su palabra. Oh, y tenemos la autoridad y la osadía de reclamar. Ponga cuidado, Marta. Siga. ¿El versículo qué?
van como en el 40 ya. Sí. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres, Retrato vivo de un sacerdote. de la casa. En cambio, momentos Marta se acerca a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. La queja. Marta dice, eso es perder tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que usted y yo tenemos la oportunidad de ver la efectividad, el crecimiento, el auge que tengo como sacerdote a nivel material como Marta. Hago cosas, estoy sirviendo, estoy haciendo. Entonces ahí mido yo el auge material, el crecimiento material. Pero Jesús dice que así se mide el crecimiento material del sacerdote. Hace. Pero dice, a mí no me importa ese crecimiento. A mí me importa el crecimiento espiritual, que no se estanque, que vea fructificar su vida espiritual. Entonces cuando Marta le dice, Señor, el estilo que debería ser de nosotros los cristianos es que se note en las cosas materiales lo que hacemos. Ahí, entonces, yo soy un sacerdote efectivo, he crecido, he tenido auge en mi vida, he dejado huella, he hecho. Y Jesús viene a taparle la boca, ponga cuidado. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta. No, es como un lamento más bien. Marta. Tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Es verdad que tienes auge material, es verdad que figuras, pero te pierdes, ahí te pierdes. El sacerdote se pierde en eso. Una sola es necesaria. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte. Capten, una es necesaria. Segundo, es la mejor parte. Tercero, que no se le será quitada. Nadie se lo quitará. O sea, lo más importante de la vida sacerdotal, el crecimiento espiritual, el auge espiritual es cuando usted y yo nos sentamos a leer las Sagradas Escrituras, a comernos el rollo. Eso es lo más importante según dice Jesús, según dice el Maestro. Una cosa es importante. Esa es la mejor parte y nadie se la quitará. Nadie.